Yo, como lo he dicho, Pepe, creo que el sismo fue de tal magnitud que las consecuencias no son del tamaño de cómo fue el sismo. Fue un sismo fuerte, algunos lo llaman que fue un terremoto por haber rebasado el 7 en la escala de Richter, pero lo que te quiero decir es que pues aquí estamos, yo estoy en Acapulco, estuve toda la noche en Chilpancingo, en reuniones, preparamos un informe para las 5 de la mañana, tuvimos reunión a las 5 de la mañana, nos comunicamos con el presidente de la República, de tal manera que hemos estado trabajando desde ayer en la noche para tratar de enfrentar pues esta circunstancia que no es predecible. Las lluvias son predecibles porque ahora con los satélites sabes cuándo va a llover y cómo viene, de qué tamaño viene la lluvia. Ya cada quien sabe si se cuida o no se cuida, pero el tema de los sismos, ahí sí no hay cuestiones que se puedan predecir. Y lo que te puedo decir es que el daño realmente pues se dio en Acapulco, diríamos, el lugar en donde fue cercano el epicentro, es casi enfrente de Acapulco, y se sintió de Acapulco a Chilpancingo. Tenemos daños en la autopista del Sol, afortunadamente hay paso, muy lento en la autopista del Sol, pero sí lo hay. En la carretera federal, que también se había bloqueado, no hubo paso hasta alrededor de las 10 de la mañana. La carretera federal, la carretera Chilpancingo-Acapulco, la federal estuvo cerrada por el derrumbe, se interrumpió en ambos sentidos, pero ya se recuperó. Ya se recuperó, y en la autopista del Sol también se puede pasar, aunque lentamente, donde cayó el derrumbe, que está muy fuerte. Se empezó desde anoche mismo, la Comisión Federal de Electricidad, a restablecer el servicio, y nosotros tenemos, prácticamente el 100% restablecido el servicio en la tarde de hoy. ¿Cómo se está previniendo la Ciudad de México ante eventualidades de esta naturaleza? Bueno, como tú sabes, desde hace tiempo, desde el inicio del gobierno, nosotros hemos tenido un programa muy fuerte, para plantear los protocolos que deben de seguirse en el caso de un sismo. Primero te digo cosas sencillas que la población debe seguir. Si tú estás en un primero o segundo piso, tienes que bajar por tus rutas de evacuación y tienes que irte a tu punto de reunión con tranquilidad. Si tú estás en un tercer piso hacia arriba, tienes que permanecer allí hasta que termine el movimiento sísmico y posteriormente bajas por la ruta de evacuación hasta el punto de reunión. Ese es algo que nosotros debemos hacer en forma permanente, es un ejercicio que deberíamos hacer en forma permanente. Hacer el plan familiar. El plan familiar, es una herramienta básica que la pueden encontrar, en la página web de la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pero también hemos estado entregándola a diferentes actores, niños, jóvenes y en diferentes alcaldías, para que este plan familiar, que de llenarlo, tú ya sabes qué es lo que va a pasar con tu familia, si están en diferentes lugares, dónde se van a encontrar, en qué teléfono van a poder ubicarse. En fin, creo que hay una serie de acciones que nosotros debemos ir tomando para el antes de un sismo, para el durante un sismo y para el después de un sismo. Lo que conocemos como un doblete, es decir, dos terremotos más de una magnitud muy comparable. El primero fue magnitud 7, el segundo 7.1, es decir, la misma magnitud que el de ayer, y separados por unos cuantos días de distancia. Entonces, evidentemente, eso no quiere decir que en esta ocasión se va a repetir el mismo escenario, ni mucho menos, pero simplemente es para ilustrar que estos dobletes pueden tener lugar también en el 82, si mal no recuerdo, en la zona de Pinotepa Nacional también hubo un doblete, un par de terremotos de magnitud comparable y significativa, con pocos días, semanas de separación. Doctor, desde el punto de vista científico, en pocas palabras, resulta imposible predecir un sismo y mucho menos hablar de una fecha, una hora, un lugar determinado para que esto ocurra. Creo que es necesario que ustedes insistan en desmentir una vez más esta creencia de que septiembre es un mes donde tiembla en México, y hay quien dice en plan de entre broma y veras que en lugar de septiembre debería decirse septiembre. Entiendo. A ver, es imposible, muy difícil, digamos, combatir esta idea popular que fundamentada en
en la evidencia de que han habido al menos dos coincidencias notables, la del 19 de septiembre de 2017 con respecto al evento del mismo día de 85 y el de ayer con respecto al 8.2 del 7 de septiembre del 17. Sí, son dos grandes coincidencias, pero no dejan de ser coincidencias. La probabilidad de que esto haya ocurrido, esos dos coincidencias hayan ocurrido, es muy pequeña, pero no es nula. Es decir, es posible, por remoto que sea, la posibilidad es posible. No hay ninguna causa física hasta hoy documentada. Pues sí, digamos, décadas de mal manejo hospitalario, más lo que hay ahora, pues ha dejado al sistema de salud muy enclenque. Y estas son unas muertes horrendas porque es un problema de suministro de electricidad por plantas de emergencia mal armadas o sometidas al riesgo de desbordamiento de un río que sabemos que se desborda. ¿Sí? Lo que dijo el director del seguro es que inmediatamente que se cortó la luz, empezaron a funcionar las plantas de emergencia. Así es. Sin embargo, como nadie les avisó de qué magnitud era el desborde, la inundación, el agua, pues llegó el agua y se llevó la planta de emergencia. Se llevó la planta, pero en fin, eso no debe de pasar. El río Tula no es un río perdido en la sierra, que tampoco sería admisible, pero por lo menos era un río lejano, poco conocido. Todos sabemos que ese es un riesgo de la Ciudad de México, cercano a la Ciudad de México, y que puede suceder en aguas como esta. Lo primero es investigar quién tuvo que haber informado a tiempo. Lo segundo, Pepe, es a mí sí me sorprende, casi lo admiro, que el presidente López Obrador puede simplemente continuar con su agenda como si nada hubiera pasado, hablar de racismo, ir a dar sus temas como si no tuviéramos un evento de esta naturaleza, que debería, Pepe, detonar una reflexión de cómo minimizamos los riesgos en esta época de cambio climático, donde este tipo de eventos no van a ser más que cada vez más frecuentes, porque veremos sequías más fuertes como las que estamos viendo en California y en una parte todavía del norte de México, y lluvias mucho más fuertes como las que estamos viendo solo en el centro del país, porque incluso el Cutzamala, la red de presas que alimenta de agua a la Ciudad de México, sigue por debajo de sus promedios históricos. Y lo tercero, Pepe, es que sí debemos invertir mucho más en el sector salud. No solo está el tema de las medicinas, no solo está el tema del incremento en el gasto de bolsillo de los mexicanos que ha reportado la encuesta del INEGI, sino que el sistema hospitalario está prendido de alfileres. En sus abortos ha tenido como consecuencia una gran cantidad de muertes que debieron evitarse. Por otra parte, yo considero, José, que la verdadera defensa de los no nacidos requiere de acciones positivas, conjuntas de gobierno y sociedad que sean profilácticas, no sancionadoras, de apoyo para las mujeres, no de castigo y jamás estigmatizarlas por eso. Además, es un delito que, como lo han dicho algunos ministros, en México se sanciona solamente si lo cometen las mujeres pobres. Para mí, José, lo fundamental será tratar de saber qué dice la ciencia sobre el inicio de una nueva vida humana, no solamente de la vida de células como las que componen el espermatozoide y el óvulo, sino la vida de un nuevo ser humano para defenderla de principio a fin. Mientras tanto, José, efectivamente la Iglesia Católica y las iglesias que piensen igual y los ciudadanos que coincidan con el pensamiento de esas iglesias están en su derecho y además en su obligación de seguir reclamando el respeto y protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Ese derecho no se les puede privar. Exactamente, no se puede deslindar, o cómo deslindar la religión de la defensa del derecho de la mujer a su decisión. Dice el ministro hace un momento, él respeta la religión, pero que ésta no se puede anteponer a las libertades de los demás. Sí, nada más que cuando habló el señor ministro de que no es un mérito de la Corte, sino de tantísimas mujeres que han venido peleando sus derechos, lo menos que se puede decir que han peleado por esos derechos por una razón muy sencilla y trascendente, porque se les permitió nacer. Esto es muy importante, José. La Corte decidió conforme a su interpretación que hizo de la Constitución